hermanas y amigas. Las saludo con la paz del Señor y espero que estén todas bien. Y vamos a compartir una palabra que el Señor me ha puesto en este tiempo a fin de dar a conocer lo que la palabra del Señor nos enseña y para que no estemos desapercibidas en lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces escucho con tristeza que se repiten situaciones en las familias y en las vidas y pareciera que no hay vuelta, no hay salida para diferentes situaciones. Y yo le preguntaba al Señor por qué era esto y qué consejo podía el Señor darme a mí por medio de su palabra para que les pueda contar a ustedes. En este tiempo realmente el enemigo de las almas anda como león rugiente a quien quiere devorar. Y a quien quiere devorar es a las familias y es también en este tiempo a la juventud, a los niños. Pero la palabra del Señor nos advierte de esto, ¿no es cierto? A veces también escucho, bueno, pero el enemigo se levanta, el enemigo se levanta, pero el Señor me hizo pensar que qué lugar nosotros le damos al enemigo para que el enemigo se esté levantando siempre y qué lugar le damos a la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? En Efesios 4:27 hay una palabra que dice, después de unos cuantos consejos que ahora lo vamos a leer, dice: no deis lugar al diablo. Realmente a veces nosotros conocemos la palabra, pero nos cuesta obedecer la palabra, ¿no? Porque a veces la palabra, como el estudio que vamos a tener hoy, no la tomamos en cuenta o la tenemos guardada ahí sin darle el valor que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, para obedecerlas y para andar en ellas, ¿no? Y en Efesios 4, la palabra de Dios nos dice, 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. El viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos, sí, los deseos engañosos es el enemigo que pone en las mentes y en el corazón aquellos deseos engañosos que ya no, en la vida del creyente ya no tienen por qué estar. Realmente el enemigo vino para matar, para hurtar y destruir nuestras vidas. Entonces hay cosas que ya dice que nosotros tenemos que desechar. Y Pablo dice a los efesios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y acá el texto clave que quería hoy que veamos: no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando nuestra palabra es buena y es de edificación y no está corrompida, hallamos gracia al que nos escucha. Y a veces hallamos gracias y nos es más fácil hallar gracia al que está afuera, ¿no? Pero realmente en este tiempo que está tan difícil y que Dios permitió que estemos en nuestros hogares más tiempo, tenemos que dar gracia a aquellos que el Señor nos dio, nos regaló, como son los hijos, los nietos, el esposo, la familia, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidar eso, ¿no? De que nuestras palabras llenen de gracia al que está al lado nuestro. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice que no contristemos el Espíritu Santo. Nuestro espíritu está apartado para Dios. Y dice que fuimos sellados. El sello fue por la sangre preciosa. Ese sello, ese Espíritu Santo que cuando hemos creído que Cristo murió por nosotros, que Él es nuestro Salvador, que Él llevó en la cruz nuestros pecados, hay un sello de pertenencia, ¿no es cierto? Y pertenecemos al Dios vivo y al Dios verdadero. A Él tenemos que honrar. Esa es la autoridad máxima que tenemos, pero no por autoritarismo, sino por amor, porque Él ya dio todo por nosotros y nos dio el Espíritu Santo, el que hace que entendamos las cosas espirituales. Y ese Espíritu Santo es el que nos consuela en el tiempo de pruebas, el que nos consuela en el tiempo de dolor, el que nos da fortaleza, aunque a veces hay cosas que no podemos sobrellevar, Él nos ayuda. Él es el que nos hace clamar por aquel que tiene necesidad, por el que sufre, el que nos hace amar al otro para que podamos llevar siempre su palabra de esperanza, ¿no? Pero si nuestro espíritu está constrictado porque realmente nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo, nos llenamos de falta de perdón, dice que el espíritu que es del Señor, que es santo, que tiene que ser apartado para Él, se llena de tristeza y se constricta, dice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Benigno es ser más que bueno, ¿no? Benigno es aquel que, como fue nuestro Señor, nosotros no mereciendo nada, Él fue benigno y dio su Hijo para que nosotros tengamos nueva vida. A veces pensamos que nosotros tenemos que hacer el bien, aquel que nos hace el bien, y al otro rechazarlo. No, la benignidad de Dios es hacer bondad aún a aquel que no lo merece, aquel que está perdido, aquel que está lleno de cosas que entristecen. Bueno, tenemos que ser benignos. Nosotros no tenemos que ser cómplices del pecado, pero sí tenemos que amar, no amar el pecado, sino amar al pecador y orar por la persona. Bueno, y esto es solamente el prólogo, y van a tener que tener un poquito paciencia, ¿no? Porque yo quería contarles de dos hogares donde la presencia de Dios estuvo y donde hubo resultados diferentes, ¿no?
Un hogar es la casa de Abinadab. En 2 Samuel 6:11 está la casa de Obed-edom. Son nombres difíciles, pero en la antigüedad Dios había mandado hacer un arca. El arca esta era un cajón de madera con revestido en oro, con figuras de arcángel, y en ese tiempo ese arca tenía unas cuantas cláusulas, cómo transportarla, cómo llevarla, pero sobre todo ese arca lo que tenía dentro, que era lo más importante, eran los mandamientos, las tablas de los mandamientos. Esa arca a través de los tiempos estuvo en diferentes lugares, ¿no? Y significaba la presencia de Dios en el pueblo hebreo. Pero realmente el pueblo hebreo, por desobediencia, pasaron en los distintos lugares donde estaba el arca, pasaron cosas diversas, ¿no es cierto? Una de ellas fue que una vez el pueblo del Señor desobedeció la voz del Señor y quisieron llevar el arca como amuleto para poder ganar la batalla. Y Dios se enojó y no ganaron la batalla, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de amor, pero un Dios de orden, ¿no es cierto? Y bueno, y en la casa de Abinadab estuvo el arca, y dice que estuvo más o menos como 20 años. Y la palabra de Dios dice, y no pasó nada, ¿no? Y resulta que en un momento fue tan tenida en poco, sería como un mueble más, sin darle el significado que Dios le había dado a su pueblo y las ordenanzas a su pueblo, que aún los hijos de Abinadab se habían olvidado de las maneras que Dios había propuesto para trasladar el arca, y estuvo ahí sin pena ni gloria, y significaba la presencia de Dios. Entonces, en un momento David decide llevar el arca a Jerusalén y la lleva en camino a la casa de Obed-edom, ¿no? Y yo creo que cuando iba llevando el arca, antes de llevar el arca a la casa de Obed-edom, pasó una circunstancia muy triste. Uno de los hijos de Abinadab toca el arca, que no podía ser tocada, y muere. El arca, con los mandamientos, con las ordenanzas, realmente estuvo tantos años en esa casa y ellos no pudieron obedecer la voz de Dios, ni tampoco las ordenanzas, y es así que cobra una vida, ¿no? Y sinceramente cuando cobra esa vida, David tuvo temor, tuvo miedo, y no la quiso llevar con él, sino que la llevó a otra casa de Obed-edom, ¿no? Y es así como cuando nosotros perdemos el sentido de autoridad de lo que dice Dios para nuestras vidas, se pierde la bendición y a veces hasta la vida, ¿no? La vida espiritual, y él perdió la vida física. Y la palabra de Dios y la autoridad de Dios en la vida no es así nomás. Hay cosas que la palabra nos aconseja y tenemos que obedecerla. El otro día me pasó algo con mi nietita,
y estaba yo cocinando y ella le había puesto yo la televisión. Ella no mira muchos dibujitos, pero justo había dibujitos y me dice: abuela, ese dibujito yo no lo puedo ver. Digo: ay, ¿por qué no lo podés ver? Y yo me había dado cuenta, ¿no? Y ella me dice: porque ese dibujito no es del Señor. Y era un dibujito que decían, alardeaba el poder de esto, el poder del otro, con cosas mágicas, cosas feas. El enemigo quiere turbar a los niños con esas cosas. Entonces dice: no, porque mi mamá y mi papá me dijeron que no era del Señor. La nena tiene 3 años. Ella no habrá entendido por qué la mamá y el papá dicen que no es del Señor. Pero como la mamá y el papá le dijeron que no lo tenía que ver, ella entendió que no lo tenía que ver. Y a veces tenemos que ser como niños para obedecer lo que el Señor nos dice. Esto no, pero a veces nos pasa que queremos discutir, y por qué no, y por qué esto, por qué el otro, y nos ponemos nosotros como niños, ¿no? Como niños espirituales. A veces los niños son más sabios que nosotros, ¿no? De aceptar la autoridad de su mamá y de su papá, que había dicho que no, sin que ella comprenda el motivo, pero ella repitió lo que la mamá y el papá decían. Hermanos, hermanas queridas, el Señor quiere lo mejor para nuestras vidas. Y ahí, en la casa de Abinadab, estuvo olvidado la presencia del Señor, los reglamentos del Señor, las leyes del Señor, muchos años. Pero David le dice a Obededón que la lleva a su casa, ¿no? Y yo pensaba, Obededón, sabiendo de la historia de que había ya muerto el hijo del que había estado ahí la presencia del Señor, el arca, ¿no? A lo mejor habrá tenido miedo a la Biblia, no dice nada de eso, ¿no? Pero él, yo creo que aceptó ese arca venida del rey, que era el rey David. Yo creo que si él se negaba a algo, podía ser muerto físicamente, pero él aceptó ese arca, que no sabía lo que iba a pasar con ese arca en su vida, ni que sabía qué iba a haber en su vida, pero él tenía claro que ese arca representaba la presencia de Dios en su vida. ¿Y saben qué hizo? Empezó a adorar al Señor en esa casa. Y dice que estuvo 3 meses. Y en esos 3 meses su casa fue un lugar de adoración. Su casa fue un lugar donde se adoró al Dios vivo y verdadero. Y tal es así que esa adoración hizo que él prosperara espiritualmente, también financieramente, también se conoció de él y su familia en todo el lugar. Y sus hijos, cuando llegó el arca, inspirados por su papá, empezaron a servir a Dios vivo y verdadero. Y ellos también sirvieron y adoraban en ese lugar. Ellos también sirvieron, sus nietos también. Fueron 8 hijos, y cada nombre de cada hijo tiene un significado. Ya otra vez, en otro video, vamos a ver el nombre de cada hijo de Obed-Edom. Y yo quería
decirle este pensamiento, ¿no? Obedeón murió a todo cuando recibió el arca, porque realmente no sabía qué iba a pasar, y bueno, entregó su casa, su lugar, sus hijos en las manos de Dios. Dice, ya que el mandato del rey que se cumplía, y si no se cumplía iba a morir. El arca, por obediencia, él la aceptó en su casa, pero no solamente el arca, sino lo que había dentro del arca. Y de eso se trata, ¿no? Ya hablamos en Efesios de las cosas que ya no tiene que haber en nuestra vida, ¿no? Las cosas que ya tenemos que decidir a decir, esto ya no va en mi casa. Yo pensaba que si él había preparado ese lugar de adoración, había muchas cosas que a lo mejor tenía Obededón y que las tuvo que sacar, ¿no? Y sobre todo habrá tenido que confiar, ¿no? Sacar la inseguridad, de qué va a pasar con esto, ¿no? Obedeón prefirió morir por Dios que no a manos del hombre, porque podía haber muerto a mano de David, porque no iba a aceptar eso que David le estaba ofreciendo, pero él entendió que eso que había llegado a su casa era la presencia de Dios vivo y que iba a cambiar su casa. Y se entregó su casa y hizo casa de oración. No le importó nada más que Dios. Él mismo fue la casa de oración. Es así que adoraba en espíritu y en verdad. Y toda su familia y su casa glorificó al Señor. Y realmente que nuestra casa, nuestra habitación, nuestra casa espiritual, alabe y bendiga al Señor. Y que saquemos de nuestra casa y anhelemos de nuestra casa todas estas cosas que vienen del Señor. Y dejemos aquellas cosas que no son del Señor, que ya no sirven en nuestra vida, que hacen un impedimento. Y dice que sirvieron al Señor los hijos y también los nietos. Y él fue por un tiempo, por esos 3 meses, fue guardador de ese lugar de adoración. Hermanas queridas, yo pido al Señor que mi casa individual, pero mi casa, la casa que el Señor me ha dado, la vida que me ha dado, la vida de mis hijos, sea un lugar de adoración, donde se reconozca las leyes del Señor. Cristo vino y murió por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que cumplir las leyes, no ya por ley, por legalidad, sino por amor al Señor, porque los mandamientos son vida para nuestra vida. Los mandamientos del Señor es lo mejor que puede hacer para guiar nuestras vidas y para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, para que de nuestra vida podamos desechar todas esas cosas que dañan, esas cosas que hacen que en vez del lugar de la presencia del Señor en nuestra vida, le demos el lugar al diablo. ¿A quién le vas a dar el lugar en esta tarde? Si algún lugar le has dado
al príncipe de las tinieblas en este momento, con tus actitudes, no solamente con palabras, no solamente, sino con hechos, ¿no es cierto? Como hizo Gedeón. Él con hechos hizo que su familia toda adorara y obedeciera al Dios vivo y verdadero, al que estaba ahí la presencia de Él, pero también estaba ahí los mandamientos de Él para honrarle, para alabar su nombre. Que el Señor las bendiga mucho. Las quiero, las extraño y voy a tener una oración por cada una de ustedes. Padre amado, en esta tarde tú nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Señor, yo pongo delante de ti cada hogar aquí representado, Señor, cada familia, Señor. Señor, que pueda ser llena de tu Espíritu Santo. Señor, que tú le des el anhelo de conocer tu palabra, Señor, de leerla, de darle la importancia que tiene para nuestras vidas, Señor. Que ellas puedan armar en su hogar un lugar de adoración, donde orar, donde leer su palabra, pero donde también puedan hablarle al Señor y decirle, Señor, muéstrame qué cosas tengo que dejar de aquella vieja vida para que tu Espíritu Santo no esté entristecido, sino que como en la casa de Gedeón hubo tanta adoración que fue de bendición para él, para todo el territorio ese se llenó de la presencia tuya, que el territorio de las vidas de mis hermanas, donde estén los barrios, los lugares, sean llenos de la presencia tuya. El enemigo les está mintiendo y le está diciendo, no vas a poder, no vas a ser siempre igual, pero nosotros, Señor, sabemos que tu palabra es viva y verdadera. Y yo lo que te pido que nos des, Señor, es obediencia, gratitud por todas las cosas que tú nos das, Señor. Tantas cosas tenemos y sobre todo tenemos la cosa más grande que puede tener todo ser viviente, la presencia tuya en nuestras vidas, que la hace distinta, que tenemos esperanza, Señor, tenemos a quien acudir, Señor, tenemos una familia en la fe que tú nos has regalado. Oh Señor, te alabo y te bendigo por tantas bendiciones en nuestra vida. En el mundo tendremos aflicciones, pero ahí en esa aflicción tan triste y tan tremenda que pensamos que ya no vamos a poder, Señor, tú, Señor, estás y conoces nuestro corazón y nos consuelas y nos llenas de paz, Señor. Y no solamente, Señor, nos llenas de paz, sino que nos has dado una eternidad con Cristo, Señor. Si vivimos para honrarte, y si nos vamos a tu presencia, Señor, donde tú tienes preparado por nosotros, Señor, la eternidad contigo, Señor. No queremos, Señor, una eternidad, Señor, sin ti, Señor. Oh Señor, esto te pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguien no ha dado este paso de decirle a Cristo que sea su Salvador, reconocer que es pecadora y que realmente si no se arrepiente de sus pecados, el fin será una eternidad sin Cristo, con dolor en el mismo infierno. Y si reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos a Él que sea nuestro Salvador. Nos rendimos toda nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de ser, todo lo que tenemos. Gedeón dio todo lo que tenía, que era su hogar, sus cosas, sin saber lo que podía hacer, pero ya dio gracias porque lo adoró en su corazón, dio gracias por lo que Dios iba a hacer, y lo que hizo fue mucho más grande que en tantos años en un lugar la palabra de Dios
y la presencia de Dios abandonada por el otro hogar que no le dio importancia a lo que había tenido. Demos importancia a este Dios vivo y verdadero que quiere estar en nuestro hogar, quiere cambiar nuestras vidas, cambiar aquellas cosas, sanar los dolores del pasado y llenarnos de paz. Que Dios las bendiga.